La charla No no te es muy escucho. larga. Dale. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá dando charlas en otro grupo que no sean los habituales nuestros, así que me siento muy bienvenida. La charla no es muy larga, es como para repasar un poco los principales tópicos en cuanto a hiperplasia endometrial, tanto típica como atípica. No me metí por ahí más que nada en lo que es el tratamiento y un poco más específico en lo que es la típica, que me parece que es lo más interesante, ¿no? Bueno, primero, como sabemos, la hiperplasia endometrial es una proliferación de las glándulas endometriales de diferentes formas y tamaños, y va cambiando la estructura acorde vaya complejizándose más esta hiperplasia. Lo que empieza a haber es una pérdida del estroma interpuesto entre las glándulas, con una relación que es mayor al 50% de la relación glándula-estroma con respecto a lo que se ve en un endometrio proliferado normal, según la etapa del ciclo en el que esté la mujer. Acá vemos diferentes fotitos, cómo pasamos de un endometrio normal, donde se ven glándulas que son muy lindas, muy homogéneas, con mucho estroma interpuesto, y cómo se van complejizando esas glándulas. No me quiero meter en el detalle histopatológico porque claramente no es lo mío, pero vamos viendo cómo se va perdiendo ese estroma interpuesto, las glándulas empiezan a estar cada vez más pegadas, son glándulas con formas cada vez más irregulares, puede haber pseudoestratificación a nivel glandular y atipía. Básicamente el primer factor o el estímulo principal es el estímulo estrogénico, sin un adecuado rol de la progesterona, o sea, sin una adecuada contraposición progestacional. O sea, es un estímulo que es permanente y es un endometrio que crece, 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 y estas glándulas empiezan a alterarse. Ahí está. Bueno, esto es lo que nosotros estudiamos todos en la facultad, que es una clasificación vieja que lo clasificaba la hiperplasia en simple, compleja, con o sin atipía. Y a nosotros lo que nos interesa de la hiperplasia es el riesgo que tiene de evolucionar un carcinoma. En la clasificación esta, que es la vieja, como les decía recién, vemos lo típico que estudiábamos en la facultad, que el riesgo de evolución de un carcinoma era un 1, 3, 8 o 29, según si era simple, compleja, con o sin atipía. Em, pero además del riesgo de evolucionar a un carcinoma, es la coexistencia. Esto es un factor muy importante que no nos tenemos que olvidar, que entre un 17 y un 52%, o sea, es súper amplio el margen, pero también es bastante alto, de estas pacientes no solo tienen una hiperplasia, sino que tienen un carcinoma coexistente que quizás nosotros no estamos diagnosticando en el momento, porque primero que la muestra es una muestra de un área parcial, probablemente, y además porque es muy difícil hablar de una invasión, de un carcinoma que invade este útero, si no estamos estudiando la pieza del útero completa, ¿no? Nosotros estamos haciendo una biopsia superficial. Con lo cual, a partir de esto que les digo, de esta biopsia superficial y que es muy difícil estudiarla, hay bastante discrepancia mismo entre los patólogos digamos, al momento de analizar estos preparados. Esta clasificación que les mencionaba recién es la clasificación del 94 de la OMS, que en el 2014 la OMS hace una revisión de esta clasificación y básicamente lo que hace es la definición de simple y de compleja se la saca y nos deja solo la definición de con o sin atipía, porque es la atipía nuclear el verdadero precursor del carcinoma de endometrio, ¿sí? En el 2000 surge esta otra clasificación que habla de una neoplasia intraepitelial endometrial, justamente con la idea de, digamos, de diagnosticar el verdadero precursor del carcinoma y a limitar o disminuir las diferencias interobservador que hay entre los patólogos. Básicamente esto lo que hace es clasificar en una hiperplasia endometrial benigna o la neoplasia intraepitelial endometrial, que es la verdadera precursora del carcinoma. Depende en qué centro nosotros trabajemos y con qué patólogos trabajemos, se usa una u otra clasificación, o sea, la del 2014 o la del 2000, pero tienen una buena correlación lo que es la hiperplasia con atipia y la neoplasia intraepitelial endometrial. O sea, cualquiera sea el informe que nosotros tengamos, tenemos que saber que estas dos son las que tienen asociación con el carcinoma. Dentro de la epidemiología, lo que les decía recién es principalmente la alta exposición a estrógenos, o sea, todos los factores que a nuestra paciente le generen, ya sean por estrógenos exógenos, la terapia de reemplazo hormonal, comorbilidades, la obesidad, la poliquistosis ovárica, tumores productores como tumores de la granulosa, tumores productores de estrógeno, o sea, todo lo que a nuestra paciente le genere una
estimulación hiperestrogénica sin progesterona que genere el efecto contrario. Tenemos que recordar que esto no es una patología solamente de la perimenopausia, sino que hay un 25% de pacientes que son premenopáusicas, y esto es lo que nos interesa, es que hay un 5% menores de 50 años, ¿sí? Con lo cual ya lo vamos a tener en cuenta esto un poquito más adelante cuando hablemos de los tratamientos, pero bueno, no es lo mismo las pacientes que podemos tener adelante nuestro. Otro factor de riesgo que no les mencioné, que también existe, es el síndrome de Lynch, que hoy en día es, digamos, es más estudiado y es más frecuente encontrarnos con pacientes con este síndrome, que así como es un factor de riesgo para el cáncer de endometrio, también lo es para su precursor, que es la hiperplasia. Con respecto a la clínica es variada, son pacientes en la posmenopausia que tienen sangrados o pacientes en la premenopausia que tienen sangrados anormales, un sangrado uterino anormal, sangrado entre menstruación y menstruación, pacientes que vienen con de golpe un aumento o una hipermenorrea cuando previamente menstruaban normalmente, o puede ser que encontremos anormalidades en las células glandulares en el PAP. Como verán, la clínica es igual a una paciente que tiene carcinoma de endometrio. Entonces, nosotros cuando tenemos una paciente al frente nuestro que tiene un patrón de sangrado anormal, nosotros no pensamos en la hiperplasia, tenemos que pensar en el carcinoma de endometrio, es eso lo que nosotros vamos a ir a buscar. Si después nos viene una hiperplasia, genial, y si nos viene una hiperplasia sin atipia, mucho mejor, pero bueno, lo que nosotros tenemos que pensar es en esto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Una ecografía, es el estudio que tenemos siempre a mano y el estudio más económico, que lo que nos va a hablar es de este endometrio, quizás de la presencia o no de algún pólipo y de la heterogeneidad del mismo y del grosor. La verdad que en las pacientes premenopáusicas no hay un límite establecido de cuál es el endometrio patológico o no que tenemos que ir a estudiar. Sí sabemos que en la posmenopausia un endometrio de menos de 5 milímetros es muy raro que tenga una patología. Pero lo que tenemos que hacer es ir a biopsiar este endometrio. No puedo ponerle play a este videito. Ahí está. La biopsia puede ser una biopsia ambulatoria o una biopsia quirúrgica. La biopsia ambulatoria, todos tenemos en consultorio el acceso o a una PIPEL o a una cureta si se puede, o hacer un CitoBrush. Digamos, es un procedimiento que es barato, es ambulatorio y que es altamente sensible. Pero sepamos que el gold standard siempre es la biopsia histeroscópica, porque como les decía antes, estas son lesiones que muchas veces están focalizadas en alguna porción del útero, no es todo el endometrio patológico. Entonces, con la biopsia histeroscópica nosotros lo que tenemos la posibilidad es de entrar, ver y hacer biopsias dirigidas, porque además este ejemplo, por ejemplo, acá ven una biopsia, un taco, donde se ve un endometrio normal, y acá hay un área muy chiquitita focalizada que tiene una hiperplasia compleja. Entonces, siempre lo ideal es entrar, ver y hacer biopsias dirigidas. Y ahora un poquito lo que es más interesante, que es el tema del tratamiento. Estos cuadritos se los puse antes y se los vuelvo a poner. Perdón, es el cuadrito que nos habla de todos los factores de riesgo. Perdónenme un segundo. Ahí está. Son todos los factores de riesgo que tenemos que modificar, ¿sí? O sea, si la paciente tiene estrógenos exógenos, se los tenemos que sacar. Si tiene obesidad, lo ideal es que esta paciente adelgace con nutricionista o inclusive cirugías bariátricas. Si tiene poliquistosis ovárica la tenemos que tratar, ni hablar si la paciente tiene algún tumor funcional del ovario, que más vale que lo vamos a sacar. Entonces, estos factores de riesgo, si no los modificamos, la paciente la podemos tratar 3, 6 meses, hacer un mantenimiento o lo que sea, pero la patología va a volver. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de plantearnos el tratamiento, primero esto, cuáles son los factores de riesgo de recurrencia, qué es lo que nosotros podemos indicarle a nuestra paciente que debe mejorar para evitar las posibilidades de que esto vuelva, ¿no? Pero después ver la edad de la paciente, es es posmenopáusica, tiene deseos de fertilidad, necesita algún tratamiento anticonceptivo, y ni hablar si es una hiperplasia con o sin atipia. Así que partiendo de esta premisa es que detallamos un poquito de qué se tratan los tratamientos. Si la hiperplasia es sin atipia, acá el concepto general en una paciente, sobre todo en la premenopausia, es el manejo de los síntomas. O sea, una paciente que tiene hipermenorreas o un patrón de sangrado irregular o sangrados persistentes, bueno, yo lo que tengo que hacer es manejarle el síntoma. Yo sé que esta paciente, esta hiperplasia sin atipia, no se va a convertir en un carcinoma de endometrio. Tampoco, si son pacientes que responden bien al tratamiento,
se plantea hacerles seguimiento histeroscópico, si las pacientes responden bien y no tienen ningún tipo de otro trastorno menstrual, listo, acá se termina. Inclusive en pacientes que no tienen factores de riesgo, que tienen ciclos normales, se puede hacer un tratamiento expectante tranquilamente y no hace falta hacer nada más. Si uno quiere hacer un tratamiento para el manejo de síntomas en estas pacientes, se hacen tratamientos con progestágenos de 3 a 6 meses de tratamiento, y en función de la respuesta a este tratamiento es que nosotros decidimos que ya está, el tratamiento termina ahí, sin controles posteriores, o eventualmente hacer terapias de mantenimiento. Y siempre tener en cuenta si la paciente además requiere algún tratamiento anticonceptivo o no. Menopausia, la recomendación siempre es tratar a estas pacientes, el tratamiento también es con progestágenos de 3 meses. Si la paciente tiene buena respuesta y no tiene más sangrados, podría no hacerse nada más. Si no, se puede hacer en tratamientos de mantenimiento en el caso de que la paciente tenga factores de riesgo, pero siempre usar nuestro juicio clínico, ¿no? O sea, si es una paciente en la posmenopausia que nosotros la tratamos, responde, anda bien, y por ahí a los 6 meses vuelve a sangrar y la paciente tiene factores de riesgo, bueno, o sea, nunca está de más volver a hacer una histeroscopía. O sea, si bien la hiperplasia inicial era una hiperplasia sin atipía, si la paciente tiene factores de riesgo, quizás en un año tiene una hiperplasia atípica. Entonces, digamos, siempre usar nuestro juicio clínico y ver si las pacientes se justifica para hacer un nuevo estudio o no. El tratamiento, como les decía, son progestágenos, ¿sí? El progestágeno lo que genera es una deshidratación del estroma, genera afinamiento del epitelio, además genera un down regulation de los receptores, tanto de estrógenos como de progesterona, y además convierte periféricamente el estradiol en estrona. En realidad lo que hace es estimulo en hidroxilasa, ¿no? Pero bueno, que es un metabolito que es mucho menos activo, entonces disminuye este efecto de estímulo estrogénico sobre el endometrio. Dentro de los progestágenos que se utilizan, los más estudiados siempre fueron la medroxiprogesterona, el megestrol, acá no se los puse, después se los voy a mencionar, pero porque directamente acá en Argentina megestrol no hay, la progesterona micronizada, pueden ser también anticonceptivos orales combinados o solo de progestágenos, o el SIU liberador de levonorgestrel. Como ven acá, algunos nos ofrecen anticoncepción, otros no, con lo cual ahí está un poco la elección de cuál vamos a usar en nuestras pacientes. Esto es dentro de lo que son regímenes continuos de tratamiento, si no podrían ser regímenes cíclicos también con medroxiprogesterona, con progesterona micronizada, que sean utilizadas al menos 2 veces, 2 días al mes. Hoy en día, a la cabeza, sin dudas, tenemos el SIU liberador de levonorgestrel. Hay trabajos randomizados que comparan el SIU versus gestágenos orales, y el SIU tiene tasas de regresión que son muy altas. Algunos trabajos lo escriben más que los gestágenos orales, otros igual, pero además nos ofrece el beneficio de anticoncepción, tiene buena tolerancia, no tiene los efectos adversos de la progesterona que en altas dosis, todos, si han tenido pacientes tratadas con progesterona, genera náuseas, tiene muy mala tolerancia gástrica, puede generar cefaleas, somnolencia, ni hablar de los efectos o el riesgo de trombosis, sobre todo en altas dosis. Así que hoy de primera elección, sin dudas, es el SIU liberador. Ahora, ¿qué pasa si la paciente tiene atipía? Bueno, el estándar de tratamiento es la histerectomía, ¿sí? O sea, nosotros sacamos el útero, se lo mandamos al patólogo a congelar en el momento, el patólogo nos dice si él sospecha o no, si llega a haber invasión. Acordémonos que hay hasta un 42% o más de pacientes que tienen riesgo de tener una coexistencia con carcinoma, y listo, ese es el estándar. Ahora, ¿qué pasa con pacientes? Como dijimos, hay un 25% de pacientes que son premenopáusicas, algunas de ellas tienen deseos de fertilidad, y también nos puede pasar que sean pacientes con muchos factores de riesgo que tengan una contraindicación para la cirugía. Entonces, en estos casos se puede plantear un tratamiento preservador del útero, siempre y cuando la paciente cumpla con los criterios, ¿no? Entonces, hablando un poco del tratamiento preservador, los progestágenos estudiados para esto son el acetato de medroxiprogesterona y el megestrol. Como verán, las dosis son bastante más altas, estos son por vía oral, y son bastante más altas las dosis que lo que vimos antes en la hiperplasia sin atipía. Como les decía antes, el megestrol no está en harina, y la medroxiprogesterona cuesta más cada vez conseguirla. Si se le indica a alguna paciente, a veces se mandan a hacer, digamos, el preparado especial en Asia,
Pero también lo que tenemos ya en los últimos años, y hoy en día es también de primera opción, es el SIU liberador del levonorgestrel, que inclusive antes por ahí era más difícil, pero hoy en día ya las obras sociales también lo cubren, con lo cual es mucho más accesible para que podamos tratar a nuestros pacientes con esto. Con respecto a la medroxiprogesterona o el megestrol, no hay grandes diferencias entre ellas, ni en cuanto a la respuesta, ni en cuanto a la tasa de recurrencia. Algunos trabajos hablan de que por ahí la medroxiprogesterona tiene menor recurrencia, pero bueno, la verdad que los números son muy bajos y es lo mismo cualquiera de las dos drogas, pero como les decía, el SIU es de elección, si bien yo les mencioné que en la hiperplasia sin atipía hay estudios randomizados que los comparan. En el carcinoma de endometrio y en la hiperplasia con atipía no hay estudios randomizados, pero sí hay estudios en pacientes, por supuesto, con este tipo de patologías que tienen muy buenas respuestas y bajas tasas de recaída. Las buenas respuestas probablemente se deban a que hay una exposición permanente al levonorgestrel, es una exposición persistente y bueno, además tenemos estas ventajas que ya les mencioné, que es que no requiere administración diaria, tiene mejor tolerancia. Con respecto a los resultados reproductivos, hay tasas de embarazo hasta un 35%, nacimientos de nacidos vivos entre un 28 y un 47%, y esto es importante, que la mayoría requiere métodos de fertilización para embarazarse. Y esto digamos, una vez que uno mejora la calidad de este endometrio y la paciente responde y tiene un endometrio normal, esa paciente muy probablemente pueda quedar embarazada espontáneamente, obviamente obviando que la paciente tenga una patología no ovulatoria, una poliquistosis ovárica que le va a costar un poco más. Pero la recomendación siempre es mandar a estas pacientes a centros de fertilidad, porque nosotros necesitamos que este útero, digamos, siga con un tratamiento o con un nivel progestacional, digamos, adecuado para evitar que esta patología vuelva. Así, un 25% de estas pacientes van a recaer en una hiperplasia con atipía o en otra patología mayor. Entonces la recomendación es que vayan a un centro de fertilidad para que el embarazo sea como más efectivo y no esté tanto tiempo sin hacer tratamiento ni estando embarazada. ¿Cómo hacemos el seguimiento de estas pacientes? Bueno, estas pacientes tienen que ser seleccionadas muy estrictamente, tienen que ser pacientes que tengan la capacidad de cada 3 meses venir a hacerse una histeroscopía. La histeroscopía se puede hacer perfectamente con el DIU en cavidad, siempre con el riesgo aclarándole que el DIU se salga, pero bueno, se puede perfectamente. Y una vez que tenemos 2 biopsias negativas seguidas, en ese momento podemos hacer la extracción del DIU o la suspensión del tratamiento e indicarle el embarazo. ¿Qué pasa con esas pacientes que quizás a los 3 meses tienen persistencia de enfermedad? Bueno, una opción es rotar el tipo de progestágeno que está usando, o si por ejemplo la paciente está usando un SIU, agregarle progesterona vía oral. ¿Qué pasa si esta paciente después de 3 meses que nosotros le cambiamos la medicación o le aumentamos, a los 3 meses sigue teniendo enfermedad? Bueno, le podemos dar 3 meses más, pero sepamos que esa paciente es muy poco probable que responda. Pero si empiezan a responder, lo mismo, esperamos 2 biopsias negativas y después le damos el ok para que se embarace. Y eso es importante, que luego de cumplida la paridad hay que indicar el tratamiento estándar. La verdad que hoy en día no hay nada que nos diga que nosotros podemos dejar ese útero sin hacer tratamiento y sin hacer nada. Evidentemente esta paciente tiene algún factor de riesgo que le está generando este tipo de patología, con lo cual lo que se indica es que una vez que la paciente cumple con su fertilidad se saca el útero. Eso es lo que se recomienda. Como para concluir esta parte, y después tengo un par de tópicos puntuales para discutir, a ver qué piensan, es primero recordar que la hiperplasia no es solo una enfermedad de la posmenopausia, que tenemos un porcentaje de pacientes jóvenes con deseos de fertilidad, que el pilar del tratamiento es la modificación de los factores de riesgo. Si yo no modifico los factores de riesgo, como les dije, la puedo tratar 3, 6, 9 meses, pero esta paciente va a recaer en su enfermedad. Perdón. Después, que el manejo depende fundamentalmente de la presencia o la ausencia de atipía, pero tenemos que tener en cuenta todos los otros factores que les mencioné. Hoy en día el SIU es de primera elección y que el tratamiento conservador en pacientes con deseo de fertilidad o con riesgo quirúrgico elevado es una opción que es válida y es efectiva, pero tenemos que acordarnos que no es el tratamiento estándar, que tenemos que tener una selección muy cuidadosa de las pacientes.
y la posibilidad de realizarle controles histeroscópicos cada 3 meses. Saber que el 25% de estas pacientes va a tener una recurrencia y que al completarse la paridad tenemos que completar el tratamiento con la histerectomía. Bueno, hasta acá, no sé si, creo que acá termina, sí, acá yo terminé con la presentación. Tengo 2 tópicos puntuales para preguntarles, saber qué opinan y mostrarles qué es lo que hay al respecto, pero no sé si me quieren hacer alguna pregunta de todo esto. Yo. Me llamó la atención esto de que comentabas, Cecilia, de que de un 17 a un 52% coincidían con cánceres las hiperplasias. Supongo que esto lo tenés de biopsias y que después se descubrió esa asociación, o cómo fue, ¿tenés idea? O... Sí, sí, en realidad son estudios, digamos, ese número no es mío, ese número es de las publicaciones. Y ese número sale de evaluar, digamos, pacientes que se hizo el tratamiento estándar, se le sacó el útero y en la biopsia diferida vino el carcinoma. Es bastante, igual es bastante amplio el rango, ¿no? O sea, los trabajos son bastante variables al respecto, pero bueno, ahora justo les voy a mencionar uno que tiene relata una coexistencia con carcinoma en un 52%, que es un montón. Pero justamente esto nos habla de esta discrepancia que hay a veces entre los patólogos y de la dificultad que hay como para definir una invasión en las hiperplasias, sobre todo con atipía, cuando son biopsias parciales. O sea, es muy difícil analizar todo a partir de una biopsia chiquitita que nosotros le mandamos de consultorio o de un raspado. Eh, Sobre todo, en general, igual el carcinoma de endometrio que más se asocia y que más coexiste con esto son los carcinomas de endometrio de bajo riesgo, que son los más diferenciados. Justamente de ahí la dificultad entre ver esta hiperplasia compleja con atipía o ver el carcinoma de endometrioide G1, grado 1. Pero bueno, sí, hay una asociación y por eso es muy importante estudiar a estas pacientes. Yo en esto no me metí, pero digamos, por lo menos nosotros lo que hacemos, y se recomienda si existe la posibilidad, es hacer resonancias, porque la resonancia la hacemos siempre en pacientes con carcinoma de endometrio, ¿no? Pero en la hiperplasia con atipía también, porque la biopsia es una muestra parcial de todo esto. Entonces la resonancia quizás nos puede estar mostrando una lesión más grande, una lesión infiltrante, algo que se está empezando que atraviesa la famosa línea de seguridad endometrial o que se empieza a meter en el músculo, que quizás no lo vimos en la histeroscopía o no se vio porque no se hizo histeroscopía, y bueno, ahí tenemos la alta sospecha del carcinoma. Entonces, resonancia a las hiperplasias Y, con atipías está bien. y está bien, me parece que está bueno hacerlo. De todas formas, siempre saber que nosotros le vamos a sacar el útero a esta paciente, pero que en el momento que se lo sacamos está bueno que el patólogo lo vea, lo mismo que en un carcinoma endometrio, que el patólogo haga un corte macroscópico de este útero y vea si sospecha alguna lesión infiltrante, porque también de eso va a depender cómo sigue el manejo quirúrgico, ¿no? Si vamos a agregar algo más, como alguna linfadenectomía o no, bueno, eso ya es discutible. Pero, pero sí, sí, la resonancia está bien. No me metí tampoco en esto, pero ni hablar que las pacientes que tienen deseos de fertilidad y que son pacientes jóvenes, sí o sí les vamos a hacer una resonancia, porque si yo tengo una imagen sospechosa, esa paciente ya no es candidata a un tratamiento preservador de la fertilidad. Bien. Y después, ¿qué progestágenos usás habitualmente? Bueno, comentaste vos que usabas progesterona metronidazada. Medroxiprogesterona, ¿qué usás? Decías que las mandaban a preparar, ¿puede ser? En realidad, digamos, tenemos lo que es la hiperplasia simple y la hiperplasia, perdón, la hiperplasia sin atipía y la hiperplasia con atipía. Em, la verdad que de primera elección siempre tenemos el SIU, liberador de neonorgestrel. Ahora, en las pacientes por ahí que son jóvenes, que tienen alguna poliquistosis ovárica, algún trastorno, digamos, anovulatorio, que tienen mucha exposición a estrógenos, en realidad estas pacientes, inclusive con anticonceptivos orales combinados, van a andar bien. No es la medroxiprogesterona el tratamiento de elección. Cuando vamos a las hiperplasias con atipía, sí, lo que estaba descrito siempre hasta hace unos años es la medroxiprogesterona y el megestrol. Esas son las dos. Pasa que la medroxiprogesterona es en dosis altísimas, a veces los pongo de vuelta, pero son
como 160, no, perdón, es el megestrol, son como 500 miligramos día de medroxiprogesterona. Nosotros hoy en día ya ni les recomendamos estos a las pacientes, o sea, hasta hace un tiempo que por ahí a la paciente no le autorizaban el SIU liberador de levonorgestrel, la obra social, o la paciente quizás no tenía los medios para pagarlo particular. Bueno, le dábamos medroxiprogesterona, pero ya hace unos años que tenemos bastante dificultades para encontrarlo. Hay alguna farmacia que hace el preparado, pero ya no sé, ya hace rato que no lo damos, pero en las últimas pacientes nos costaba que consiga el acetato de medroxiprogesterona en las farmacias. Yo te preguntaba, porque por Hoy ahí en día, nosotros en el hospital, por ahí la sí, medroxiprogesterona la tenemos mucho más a mano, en provincia, ¿no? sí, Que se usa como método anticonceptivo en las puérperas, que vienen de una aplicación trimestral, por eso claro. tendría que ver, bueno, a qué equivale, porque no sé qué quedará biodisponible de eso diariamente. No, pasa que esa dosis trimestral no es una dosis para una hiperplasia con atipía. Esa dosis trimestral te puede servir, de hecho está descrita, no sé si en el cuadro anterior lo puse, para una hiperplasia sin atipía. Ahí sí puede ir, está esta medroxi, o yo no lo puse, pero es la medroxi de depósito, que es la trimestral. Una Ah, hiperplasia con atipía no, porque las dosis son mucho más altas. Con esa de depósito nos quedamos cortos, o sea, no le sirve. Ven acá que figura el rango de dosis, que es lo que está descrito en los diferentes trabajos, pero la dosis que se utiliza son 500 miligramos día, que es altísimo, es un montón. bien. ¿Quieren hacer alguna consulta a la doc de todo esto? Chan, 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 chan. Sí, bueno, igual, si no, yo tengo mientras ellos van pensando. Yo acá tengo dos preguntas nada más, Bueno, dale. como dos tópicos, a ver, pero Una es y como una. para Una plantear y una. discusión. Una y una, dale. Dale. Esto es, ¿qué piensan de una paciente que tiene una hiperplasia con atipía, que tiene deseo de preservar la fertilidad? Realizamos el tratamiento, responde bien, todo perfecto, pero la paciente tiene una recaída de su hiperplasia con atipía. Entonces, ¿qué piensan que se puede hacer con esta paciente? Ya está, se acabaron sus chances, podemos hacerle algo más. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguno quiere Acá contestar? sí tienen que hablar, Hay que ver si se animan, porque... hay que ver si se animan. Bueno, si no, yo les cuento. Espera, déjame arriesgar a mí. Yo insistiría con otro ciclo de tratamiento. Bien, bueno, esto era para comentarles este trabajo nada más, que es un trabajo nuevo de este año, que si bien son pocas pacientes, lo que muestra es la posibilidad de retratamientos e inclusive de retratamientos en pacientes que tienen recaídas o doblemente recaídas de su atipía, con buenas respuestas. Siempre es como siempre, el pilar es la modificación de los factores de riesgo, o sea, por qué estas pacientes están recayendo tantas veces, qué nos está faltando, y después saber que los tiempos empiezan a cortarse, o sea, ya los tiempos entre que la paciente responde a su tratamiento y vuelve a recaer empiezan a ser cada vez más cortos, y estar muy atentos también a que la biopsia verdaderamente sea una hiperplasia atípica y no nos estemos dejando de lado algún carcinoma que quizás no estamos identificando, ¿no? Pero bueno, eso sí, sí, podemos retratarlas. Buenísimo. Una pregunta que no me quedó muy claro. En la progesterona micronizada la usás únicamente en la hiperplasia típica, no En en la la típica, típica. no. En la atípica, lo único que está descrito es medroxiprogesterona, 500, acetato de megestrol, que acá no lo tenemos, y el SIU liberador del levonorgestrel. Todas las otras progesteronas y todas las otras dosis que estamos habituados a usar de progesterona para la atípica no sirven. Sí, iba a decir algo más y se me pasó. Bueno, después te quería preguntar. ¿Usan el concepto de neoplasia intraepitelial, por ejemplo, seleccionando por ahí como un concepto un poquito más, a ver, espera.
condiciones para hablar de neoplasia intraepitelial. Es algo un poquito más cerrado o preciso que hablar de hiperplasia con atipias. No sé si me explico bien, Mira, Ceci, ¿eh? sí, o sea, yo lo que tengo entendido es que la neoplasia intraepitelial, o sea, ya de por sí esa clasificación es un poco más compleja, me parece, no sé si hay algún patólogo conectado, pero es más compleja de aplicar porque tiene como unos score que se arman en función del preparado, con lo cual creo que es un poco más difícil de aplicar. Y en mi hospital por lo menos no se usa. O sea, se usa la atipía, la hiperplasia con atipía o sin atipía. Me parece que es como todo, ¿no? Es como en algunos lugares nos siguen informando el HSIL o el LSIL en sin 1, sin 2, sin 3. O sea, es un poco qué clasificación adoptan los patólogos, pero me parece que lo importante es el concepto de que tiene una buena correlación con la hiperplasia atípica, la neoplasia intraepitelial. O sea, saber que esos son los precursores del carcinoma, no importa cuál sea la clasificación que estén usando nuestros patólogos. Estaba Pero Marita. sí, Marita, ¿está por ahí? Sí, sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, sí. Marita. Estoy media apestada, pero espero que me escuchen. Marita, por Eh, favor, no contagies. no, desde acá no, quédate tranquilo, aparte ya no contagio. Ya está, ya pasó. Dios mío. No, sí, en realidad sí, los criterios por ahí, cuando uno habla de una neoplasia intraepitelial, ya está hablando de no, no vale el término realmente, pero sería como un carcinoma in situ, si uno lo relaciona con el cuello, que no es lo mismo porque es otro epitelio, porque la mucosa endometrial no tiene membrana basal, pero para que ustedes lo interpreten es como que ya hay una atipía que ocupa todo el espesor del epitelio. Entonces eso sí o sí evoluciona a un carcinoma. La hiperplasia con atipía es, como dijo Cecilia, realmente a nosotros nos resulta bastante difícil a veces hacer esa relación. Eh, También uno tiene que tener el material completo. A veces de un raspado, uno en un lugar del raspado ve una hiperplasia atípica, en otro lado ve una hiperplasia típica, neoplasia. Entonces, siempre uno busca el de mayor riesgo, digamos. Y hay criterios que tienen que ver con porcentajes, tamaño del núcleo, relación de mitosis, altura de las mitosis. Son criterios más específicos que a lo mejor a la práctica, lo que busca por ahí el médico, el ginecólogo, pero a la paciente tal vez no lo sea tanto, con informarlo como una hiperplasia atípica, ya permite seguir a la paciente en el tratamiento que le correspondería o de elección del ginecólogo. Pero sí, en realidad sí es más complejo el diagnóstico. Y aparte, bueno, hoy en día se busca también los marcadores tumorales, ¿no? Que no en todos los hospitales, bueno, a nosotros nos cuesta un tiempo lograr marcadores para definir, ¿no? Si hay P53 mutados, si hay, bueno, algunos elementos que nos acercan más al adenocarcinoma que a la hiperplasia. Pero bueno, a veces yo siempre digo que lo importante es la charla, ¿no? Y entre todos evaluar a la paciente. El patólogo no puede estar por un lado y el ginecólogo por el otro, sino que entre todos tenemos que acordar el mejor diagnóstico para la paciente. No sé si les aclaré un poquito lo que preguntaban. Sí, Marita, un montón, gracias. Y después la otra cuestión es que yo pensé que el concepto en realidad de neoplasia intraepitelial era más reciente. Recién contaba Cecilia que era el 2000. Yo pensaba que en realidad era mucho más nuevo que el anterior, el del 2014. Pero bueno, aprender. ¿Alguno con alguna otra pregunta por ahí que quiera hacer? ¿No? Te toca a vos, Ceci. Dale. Bueno, y después, como yo les contaba recién, que digamos, la estadificación de estas pacientes es hacer la histerectomía y en el momento mandar a congelar el útero a ver si el patólogo ve si hay alguna lesión infiltrante o algo que sospeche carcinoma. Entonces, ¿qué piensan de la realización de ganglios centinela en estas pacientes? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido?
Mirá, si yo lo pienso con el número este que me tiraste, la coexistencia con carcinoma, el Re alto. 17%, te diría que sí, que tiene sentido, incluso aunque sea de bajo riesgo, porque en realidad no estaría de más, aunque el riesgo es verdaderamente bajo de tener enfermedad linfática. No sería tan descabellado. Si no, te diría que no. Bueno, sí, un poco lo que se puede plantea ser es, un pool de pacientes importantes para no encontrarle centinela. bueno, tal cual. Este es uno de los trabajos que lo plantea, pero en realidad hay muchos autores hoy que plantean la posibilidad o de hacerle a todas las pacientes con hiperplasia con atipía directamente el ganglio centinela, la biopsia, o otros autores lo que establecen es inyectamos el colorante, sacamos el útero, lo mandamos al patólogo a analizar. Si en el intraoperatorio el patólogo nos diagnostica un carcinoma de endometrio, bueno, entonces le sacamos los centinelas. Lo que nos estaríamos perdiendo es ese porcentaje de pacientes que el endometrio, el carcinoma se diagnostica en la biopsia diferida y no en el intraoperatorio. Pero bueno, esto es algo que está en estudio. Justo en este trabajo es el que te mencioné, que el riesgo de un carcinoma coexistente es de hasta un 52%, lo que tenían ellos que es altísimo. Pero bueno, es algo que está en estudio, creo que no está... de todas formas, digamos, si esta paciente llega a tener un carcinoma de endometrio, lo más probable es que sea lo más probable, hay otros casos que no, pero que sean carcinomas bien diferenciados, que sea un G1, G2, que lo único que le haríamos a esta paciente es una biopsia de ganglio centinela y nada más, porque en realidad también después nos pasa, si nosotros mandamos el útero a congelar y el patólogo nos dice que tiene un carcinoma, ¿y qué hacemos? Le hacemos toda la linfa. Bueno, nada, es una idea y se está discutiendo, pero me parece que el concepto es interesante. Está bueno, ¿cuánto falta por ver de todo eso? ¿Alguno tiene alguna otra pregunta para la doc? De los residentes de Cecilia. Hola, Juli, hola, soy ¿cómo estás? Juli. Sí, ¿todo bien? Sí, ¿cómo estás vos? Bien. Tengo una pregunta con respecto a lo que dijo antes. ¿Cuántas veces se puede retratar la hiperplasia con atipía? Porque dijo que se podía retratar. Bueno, este trabajo te habla de un retratamiento, digamos, eso no está estudiado, o sea, tengamos en cuenta que todo esto que estamos haciendo son cosas que tienen que ser muy charladas con nuestra paciente, que son pacientes que tienen que tener un seguimiento muy estricto, que son pacientes que tienen que modificar sus factores de riesgo, si son pacientes obesas van a tener que bajar de peso, o sea, no está establecido cuántas veces lo podemos retratar. Me parece que esto es muy ajustado a cada paciente y siempre que la paciente conozca bien los riesgos y obviamente si tenemos la posibilidad de estudiarla bien, hacerle una buena resonancia y bueno, qué sé yo, la posibilidad está. No, ahora, hoy, justamente, como ejemplo, le puse un DIU Mirena, un CIU liberable en Ojostrel, a una paciente que tiene su segunda recaída. Bueno, ella misma sabe sus riesgos, es una paciente obesa que no está cumpliendo mucho la pauta de que tiene que bajar de peso, y ya sabe que esta, para ella, es su última chance. Pero bueno, tiene una resonancia que está perfecta, que no hay nada, entonces, bueno, podemos volver a intentar. Pero bueno, son cosas que ya nos estamos saliendo de los protocolos, ¿no? Es como, el otro tema es qué pasa con la paciente que hace el tratamiento preservador de la fertilidad, se pone un CIU, por ejemplo, responde, pero la paciente no quiere tener hijos en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos con esa paciente? Y bueno, fuera de protocolo, esa paciente tiene que seguir haciendo un mantenimiento seguro. Si tiene un DIU Mirena o un CIU liberador, mucho mejor, se lo dejamos puesto con controles seriados, ¿no? O sea, no es que la dejamos librada al azar y cuando se embaraza nos viene a ver, no, la vamos haciendo controles. Quizás si ya tiene una respuesta positiva, no la controlamos cada 3 meses, por ahí la controlamos cada 6, pero otra vez, fuera de protocolo. O sea, son cosas que tienen que estar muy charladas con nuestras pacientes. Genial, gracias. De nada. Muy bueno. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo otra pregunta.
Dale, Nati. ¿Tenés experiencia con la drosperinona de 4? No en hiperplasias, Ujú. todavía no. Sí, personalmente se lo estoy dando a un montón de pacientes porque me parece genial, pero no para hiperplasias aún. Bien. ¿Se lo estás dando a qué pacientes, Ceci? Sobre todo pacientes que tienen contraindicaciones o, viste, para recibir estrógenos, pacientes fumadoras, hipertensas, eh, migrañosas. Me estuvo muy buena la clase, me encantó. Concisa, Bueno, muchas entendible. gracias. La verdad que es genial. Y gracias a tus chicos también por compartir con nosotros este rato. Es muy No, gracias a importante. ellos que vinieron a hacerme porras. Muy bueno.